Hola, bienvenidos a la primera charla organizada por Marca Media y ACME, en la que hemos reunido aquí hoy un grupo de tecnólogos y amantes del derecho para comentar ciertos elementos. Y tenemos el placer de tener con nosotros a Paco Jiménez, ¿vale? Bueno. Que es el director general de Encamina, empresa localizada en Sagunto, dedicada al desarrollo de aplicaciones empresariales con tecnología Microsoft y que hacen todo tipo de aplicaciones, incluyendo inteligencia artificial. Hola, Paco. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. Muy bien, encantada. Luego tenemos aquí a Albert, que tiene una visión muy interesante porque él es informático y se ha pasado los últimos 8 años siendo consejero en la administración pública y pues nos puede aportar su visión tanto de técnico como lo que puede o no puede hacer la administración y por dónde puede tirar. Hola, Albert. Hola, hola. Y luego, por último, tenemos a Kiko, que es abogado especialista en propiedad intelectual y en privacidad, es amante de la tecnología y de la divulgación y nos va a aportar aquí la visión pues un poco más, digamos, casuística de todo lo que tenemos entre medias y veremos qué tal. Por último, sí, ahora sí, de verdad, me tenéis a mí, que soy vuestra servidora, Mare, encantada de conoceros y dirigiré esta charla. Muy bien. Yo creo que ha quedado bien, ¿no? Sí, ¿Se podría sí. ver? Vale, perfecto. Sí. No hay que cortar. Vale. Además, quiero que salga lo de muy bien, así como, vale, perfecto. Sí. Pues el primer tema que tenemos para comentar es la tecnología como factor de diferencia en esta pandemia que estamos viviendo con el coronavirus. Y claro, está resultando una forma totalmente distinta a la forma en la que se llevaban en la antigüedad las cuarentenas. Primero porque estamos mucho más conectados, nuestra infraestructura es distinta y se están dando nuevas invenciones para, digamos, atajar todo ese tipo de necesidades que se están creando. ¿Qué invenciones de las que están saliendo por noticias y redes sociales os han llamado más la atención? Bueno, no sé yo, tú, Paco, di algo. Bueno, no, realmente lo que estamos descubriendo es una cantidad de usos de la tecnología que desbordan la imaginación, desde convocatorias públicas a aplaudir, a cantar, a yo qué sé, a hacer bajletas, a una desbordante imaginación. Lo de los memes no es algo nuevo, pero es sorprendente. Bueno, pues las quedadas entre amigos o compañeros a tomar cervecitas virtuales, esto solo desde el punto de vista personal. Luego, desde el punto de vista profesional, yo creo que mucha gente está descubriendo el teletrabajo, ¿no? Y imagino que también, pues, todo lo que tenga que ver con la enseñanza, pues, la educación de los niños, etcétera. Yo, no es mi caso, no lo conozco en primera persona, pero imagino que el que está ahí metido está descubriendo que la tecnología sirve para muchas más cosas de las que probablemente su día a día le estaba llevando. Sorprenderme realmente nada, porque creo que todo es más o menos, al final, no hay nuevas tecnologías, lo que son usos adaptados a nuevos entornos, ¿no? A nuevas circunstancias. Sin duda, eso para los alumnos y los niños tiene que ser una novedad brutal porque ya no solamente redes sociales y TikTok y cosas de estas, sino que ya tienen que dar clases y utilizarlo de una nueva manera. Albert, ¿cuál es la tecnología que más te ha estado llamando la atención últimamente? A mí lo que me está llamando mucho la atención es que desde casa podemos teletrabajar y podemos acceder y también que la administración, lo que me sorprende a negativo, es que, por ejemplo, la administración va a pedales, va siempre un paso por detrás en este tipo de tecnología. O sea, ha visto ahora el problema y ahora está intentando solucionarlo. O sea, esto tenemos que haberlo previsto antes, no solo por la pandemia y no solo por el coronavirus, sino porque esta alternativa de teletrabajo estaba factible en otros países, como por ejemplo Dinamarca o en el norte de Europa, y aquí no lo habíamos visto o no lo habíamos contemplado. Pues... Pero también ahí se da la circunstancia, yo creo que no solo la administración, también a las empresas a muchas nos ha pillado a contrapié, y es que quizá no todo el mundo, pero hay muchas personas que hacen un uso intensivo de la tecnología en su día a día, fuera de su entorno laboral, y de repente, cuando intentan hacer ese mismo uso de la tecnología en su entorno laboral, se ven desbordados porque no está al mismo nivel, ¿no? No sé si eso os pasa, pero hay mucha gente que está a la última tecnológicamente en su día a día, tanto pues con dispositivos, con software, pues no sé, que estamos utilizando sistemas para conectarnos entre nosotros y vernos las caras, y nuestras empresas no están respondiendo. Y supongo que la administración en gran medida, pues todavía menos, ¿no? Pero
Pero esta paradoja se da desde hace años, ¿no? De que la tecnología de usuario, de último usuario, está por delante de la tecnología que utilizan la mayoría de las empresas. Las empresas que sí están actualizadas. Entonces, como usuarios nos sorprendemos, ¿no? ¿Cómo no se ha puesto esto ya? Si yo ya lo tengo hace años. Sí, pero por ejemplo, lo que ha pasado en Corea o en China, ¿no? Que van con QRs de colores, aquí no se podría hacer a día de hoy. Bueno, ¿por qué no? Ya veremos. Yo sé, al final, el tema de, no sé, a nivel jurídico, el tema del uso tecnológico, parecido a lo que se está haciendo en Corea, ha traído mucho debate, porque a nivel de regulación de protección de datos, la normativa europea es bastante proteccionista y existen muchos, es decir, digamos, algún tipo de problemas a la hora de poder implantar pues, una medida de control masivo, digamos, indiscriminado, masivo y 24 horas, continuado, vaya, de estos dispositivos. Lo único que aquí, pues hablamos de protección de datos en contra de, o en el otro lado de la balanza, digamos, el derecho a la vida o el derecho a la salud. Y claro, en ese sentido, pues la batalla, al menos desde el punto de vista, el debate, pues, coge fuerza, ¿no? A favor de ese uso de la tecnología. Pero lo que decía Paco me resulta muy interesante porque hoy le estaba hablando con mi pareja, de hecho que, por ejemplo, las nuevas generaciones son diestros, saben tocar, de hecho, chavales recién nacidos saben coger la tablet y saben cómo funciona táctilmente, pero ya chavales de 12, 13, 14 años no saben abrir un Word o no saben hacer un PowerPoint. Es decir, el uso de la tecnología se hace más por diversión u ocio y todo el potencial se queda a un 5%, ¿no? Del potencial tecnológico. Y creo que eso nos lastra a todos los niveles. Nos ha pillado el tren con las mascarillas y con las cosas y respiradores, y nos ha pillado el tren con el tema de la tecnología igual. Hablando de respiradores y tecnologías que se están utilizando, creo que se están utilizando impresoras 3D para intentar incluso atajar ese problema de necesidad de todos estos mecanismos. Kiko, esta pregunta ya es para ti, en especial porque es propiedad intelectual, propiedad industrial. No te contesta tú, que tú eres mejor que yo. Hoy estoy de moderadora, principalmente. Yo te puedo decir algún apunte, pero quiero que la contestes tú. A ver, ¿tú qué piensas? ¿Van a ser lágrimas en la lluvia? ¿Va a pasar algo después? ¿Va a ser una cosa bonita y ya está? ¿Qué les dirías a la gente que está hablando todo? Yo creo que va a ser una cosa bonita. Yo creo que va a ser una cosa bonita y se va a quedar ahí. Porque realmente una de las cosas que nos estamos dando cuenta, menos yo me he dado cuenta, es de la inutilidad total y absoluta de intentar registrar algo o patentar algo en el sentido de que cuando has llegado al registro ya se queda obsoleto. Sobre todo si hablamos de cuestiones tecnológicas. Si hablamos de cuestiones industriales, puramente industriales, como en la creación de una tuerca nueva que hace que el mecanismo vaya más rápido, o incluso una mejora de una mascarilla que nos aporte un signo distintivo, pues igual eso sí que se puede mantener en el tiempo, valdría la pena registrarlo, no sé si patentarlo o por modelo de utilidad, depende de la innovación. Pero claro, cuando se juntan 60, 100 personas a compartir el know-how, como es ahora, por ejemplo, en Telegram, pues yo he hecho esta mejora, lo comparten todo, pues claro, es casi una puesta en público, ¿no? En propiedad intelectual sería ya que haya dominio público, ¿no? Pues en propiedad industrial más o menos casi lo mismo. No lo sé, es que igual alguien es espabilado, coge el diseño y dice, pues para mí, y lo registra y pide el tempore. Una cuestión en esto. Sí que hemos visto que están haciendo respiradores y están haciendo mascarillas, ¿no? La parte de la mascarilla. Y yo entiendo que estos respiradores están registrados por alguien. Entonces, alguien ha cogido los planos o los ha copiado y está reproduciendo un aparato que está registrado en algún sitio. O sea, igual que las camisetas falsas de Asia de fútbol, ¿no? ¿Esto se puede hacer? O sea, ¿al estado de alarma se puede hacer estas cosas? ¿No se pueden hacer? ¿O una empresa puede denunciar a esta gente por copiar, entre comillas, su respirador? A ver, no sé. Mari, vente arriba.
A ver, en principio, ¿vale? Estamos con una situación tan excepcional que incluso la SGAE está diciendo que no piensa cargar digamos, el dinero que tendrían que pagar la gente por estar cantando en los balcones, ¿vale? Que ya estamos llegando a un nivel de excepcionalidad tal que hasta la SGAE, que siempre tiene que pasar por caja a todo el mundo, ¿sabes? Está diciendo que no, ¿vale? Entonces, aquí la cuestión principal, ¿vale? Es que más que si se puede o no se puede, es un riesgo reputacional. ¿Vale? ¿Cómo quedaría una empresa que tiene esa patente, que tiene ese modelo de utilidad y de repente dices, vosotros que intentáis ayudar a las personas que estáis enfermas, no podéis usarlo porque esto está protegido? ¿Veis por dónde voy? Sí, ¿vale? Pero ellos dirían, cómpramelo a mí y lo haces. Entonces, claro, entonces pero... el mercado lo rompes. Claro, pero no es cuestión ahora mismo de mercado, ¿vale? Porque las marcas y todo, casi todo es una decisión política, ¿vale? E incluso cuando tú estás en un momento de alarma, estás haciendo decisiones políticas. En este caso, la política es intentar quedar en el mejor sitio posible, ser parte de esos héroes para la comunidad, para luego en el futuro que la gente pues siga confiando en ti, ¿vale? Esto es posicionamiento de marca y reputacional. Entonces, mucha gente te va a dejar, puedes utilizar su software gratuitamente para que pases el rato, mucha gente te va a dejar utilizar su propiedad intelectual o van a intentar dar los elementos que tienen, hoteles van a dejar que los utilicen como hospitales, simplemente para eso, ¿vale? Porque a nivel de reputación les viene muchísimo mejor que estar pensando en los beneficios que les va a dar, que en condiciones normales les dirían, no puedes, me estás fastidiando aquí mi negocio porque estás vulnerando mis derechos, pero ahora eso no es lo que va a primar, porque al fin y al cabo lo que es la decisión civil de emprender una acción o no, siempre está en la persona que tiene esos derechos, ¿vale? Exclusivos en este caso, porque serán protegidos o por patentes, modelos de utilidad o lo que sea, pero no es el momento, por así decirlo. Entonces, digamos que en este momento de excepcionalidad se están dando tantas excepciones que perfectamente puedes, ¿vale? Luego otra cosa es que acabado ese estado de alarma y la gente de verdad no necesite tanto estos mecanismos, sí que pueda la empresa revertir su decisión y decir, oye, mira, ya no estamos en ese momento tan excepcional, antes te dejé porque teníamos una situación muy particular, estábamos ayudando a la humanidad a luchar contra este mal que nos ha cogido a todos por sorpresa, ¿vale? Así que pasado ese momento, pues ahora volvemos al juego normal y mi juego normal es que yo tengo que proteger mis activos y entre eso que está lo que tú estás haciendo con tu impresora 3D en casa, ¿vale? Paco, entonces ahí sí que te puedo decir que no. Paco, ¿en Microsoft qué medidas se han tomado para esto? Bueno, se han tomado medidas pero bueno, yo creo que ha sido genérico todo el sector, pues ofrecer gratuidad de productos. En el caso de Microsoft ha sido Teams, que es la herramienta pues de teletrabajo en concreto. Por ejemplo, otra iniciativa que se ha hecho desde Microsoft y desde la IANSIP, la Asociación de Partners, pero que está abierta a cualquier otro fabricante, o sea, a cualquier otra empresa y que está colgada también en red.es, es una especie de grupo de ayuda abierta, empresas que se ofrecen a ayudar a empresas con consultoría, 4 horas de consultoría por empresa, de forma gratuita para que puedan teletrabajar, de forma que, bueno, pues que la actividad de todas esas empresas que a lo mejor les ha pillado el toro, que no estaban acostumbradas, que no conocían herramientas, procedimientos, etcétera, pues se vea lo menos perjudicada posible. Y, bueno, iniciativas como estas hay muchas, ¿no? Nosotros mismos desde Encamina, hemos hecho algún seminario para consejos para teletrabajar, ya no tecnológicos, incluso pues de los clásicos que se han visto muchos por ahí estos días, ¿no? De levántate, dúchate, vístete como si fueras a trabajar, claro, busca un espacio. Claro, es que todos nuestros hábitos se han modificado y toda nuestra rutina, para los que tenemos la fortuna de todavía poder trabajar desde casa, se han visto alterados. Entonces, esto significa adaptarnos a la nueva realidad de esta semana. Ya veremos cuál es la nueva realidad la semana que viene o la siguiente o cuando se levante el estado de alarma, ¿no? Porque esto me recuerda mucho a Quién se ha llevado mi queso, el librito aquel, ¿no? Nos han quitado todos el queso, pero además sabemos que nos lo van a quitar dentro de
3 o 4 semanas o 5, cuando levante el estado de alarma, nos quitarán de nuevo el queso y tendremos que empezar a buscarlo otra vez, ¿no? Y para entonces volveremos a una nueva realidad, iremos a una nueva realidad que no será la anterior. La nueva realidad ya no será la que vivimos, ¿no? ¿Y cómo va a afectar hábitos de consumo? Pues yo imagino que en estas fechas muchísima gente se ha contratado una suscripción a Netflix, a Amazon Prime o HBO y esa gente, alguna volverá al cine, pero alguna se quedará ahí. Y lo mismo con el teletrabajo, ¿no? Probablemente el teletrabajo sea también, yo no creo que haya un cambio brutal, ¿no? Pero que sí que mucha gente va a aprender a teletrabajar y esto hará que, pues a lo mejor no de forma total, pero sí que pues poco a poco vayamos teletrabajando un poquito más y esto pues va a ayudar probablemente a que las ciudades se descongestionen más, que haya menos consumo energético, etcétera, no sé. Es una cosa interesante, ¿no? De ver cómo va a cambiar todo, ¿no? A ver, por dónde respira. Kiko, una cosa, en Morvedre Media también habíais tenido una iniciativa para las personas que son de allí de Sagunto, ¿nos la cuentas? Bueno, sí, bueno, esta es una idea que hemos tenido en Morvedre Media, pero una idea que hemos tenido. A ver, lo de la mente colmena aquí es un poco injusto porque fue una idea que tuvo mi pareja y la desarrollado ella, pero bueno, la hemos tenido en el equipo y, bueno, es una plataforma para que los restaurantes que tienen que ser forzados a cerrar porque dan su servicio al ciudadano que va a su establecimiento y tienen que cerrar porque no pueden hacerlo, puedan dar servicio a domicilio. Entonces, es una plataforma totalmente gratuita que el Ayuntamiento de Sagunto ha apadrinado y que además se ha ofrecido a toda la comarca para que los diferentes establecimientos que antes prestaban servicio al público que iba a su casa, al público que iba a su establecimiento, pues puedan pedir y este restaurante, en lugar de cerrar, pues cambiar, digamos, reorientar el negocio al servicio a domicilio. Y bueno, la aceptación está siendo bastante buena. Se están subiendo fruterías, pescaderías, restaurantes, pizzerías, bocaterías e incluso algún tema de, por ejemplo, empresas de informática que reparan ordenadores y que puedan ir a reparar también. Entonces, bueno, es una idea, creo que muy, muy interesante y, bueno, el trabajo ha costado y bueno, aún estamos ahí. Y bien, está muy bien. Yo quería añadir una cosa a todo lo que decíamos antes de utilizar la idea de otro. Es curioso porque todos estos mecanismos que hemos dicho, protección de la idea, que puede tener un modelo de utilidad, una patente, con las medicinas y las vacunas, existe la posibilidad de que el gobierno obligue a licenciar medicamentos y que la propia industria farmacéutica ha desarrollado a obtener licencias gratuitas o no gratuitas, a obtener licencias a un precio asequible para poder garantizar digamos, el acceso a esas medicinas en cuanto a la regulación de los medicamentos. Lo digo porque en los medicamentos existe la posibilidad de que el Estado intervenga y se lleve y tenga la capacidad de poder acceder a esas medicinas y no queden monopolizadas por la farmacéutica y subir el precio. Digo que igual por cuestiones por una analogía, pues para unas cuestiones de primera necesidad, como puede ser una mascarilla o un guante determinado, pues tal vez igual el Estado también puede hacer eso. No sé si el de patente de ese tipo de cosas cabría la posibilidad de licenciar estos. No sé si te lanzo la pregunta o no, no sé si lo sabemos. En este caso que nunca había estado en la parte más de medicina, entonces no sabía muy segura del papel del Estado allí. Sin embargo, creo que esto puedo utilizarlo ya que estabas hablando del papel del Estado, y tenemos estas aplicaciones en Corea y en China, ¿vale? Y sí que ya lo habéis comentado antes, pero sí que estamos ahora pues en ese momento de nuestra salud, nuestra seguridad, etcétera. Podemos profundizar un poquillo más en ello. Y luego ya continuamos. Vale, no sé, pues Albert, di algo, estamos callados. Sí, estoy dándole vueltas a todo porque lo que estamos planteando es un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de concepción de sociedad, entre comillas. O sea, y yo lo que más me preocupa es la parte del teletrabajo que estábamos hablando, que antes estaba hablando Paco, y el tema de la seguridad de los datos. O sea, yo ahí me choca mucho. Yo estoy viendo cómo Mamen está trabajando con consejería, con datos, con información que está
que puedo ver yo, porque estoy a su lado, y es sensible. Entonces, lo que me choca a mí es si estamos preparados para ese cambio, si, como dice Paco, habrá gente que teletrabajará y dejará de ir a su puesto de trabajo, y cuáles serán los canales seguros que tendremos que gastar para poder teletrabajar y unirlo todo con el tema de la protección de datos en estos casos. O sea, ¿puede mi casa, mi escritorio, ser una oficina segura en cuanto a datos o no? Pues abramos ese melón. ¿Lo puede ser o no lo puede ser? A ver, a nivel de seguridad informática, Paco nos podrá decir algo, supongo, mejor que yo. A nivel de... Bueno, te digo yo la parte jurídica, luego Paco me dices cosas tú técnicas. O tú, Alberto, que son los tecnólogos. A nivel simplemente jurídico-legal, creo que el RGPD extiende cheques que luego no puede pagar. Quiero decir, el RGPD está estableciendo una serie de medidas, una serie de normativas de seguridad que luego luego es incompatible con la situación real. Y claro, se está viendo un choque claro entre el derecho y entre la realidad. Y bueno, eso el legislador tiene que hacérselo mirar claramente. Y estamos con ese problema. Yo creo que no hay una diferencia sustancial entre trabajar en casa y trabajar en la oficina a nivel de protección de datos de carácter personal, ni de otro tipo de datos, ¿no? Porque al final quizá pensemos que estamos hablando de que los datos salen de la empresa, pero realmente los datos han estado al acceso de los empleados de la misma forma que lo están ahora, y de la misma forma que ahora quizá alguien pueda mirar, alguien de tu familia por encima del hombro, también en tu trabajo alguien podía mirar por encima del hombro. No veo una diferencia sustancial. Tú como profesional tienes la responsabilidad de salvaguardar los datos y utilizarlos solo para los usos estrictos para los que te han sido cedidos o le han sido cedidas a tu empresa, y tu empresa tienes un contrato que te exige confidencialidad, cumplir la ley, etcétera. Y creo que en casa se puede cumplir igual que en la oficina. Probablemente quizá haya que poner un poquito más de cuidado, pero poco más. Es decir, tu ordenador debería de estar igual de bloqueado en tu casa que en tu oficina, porque en tu oficina seguramente también puede llegar alguien y ponerse a trastear en tu ordenador si no lo tienes adecuadamente protegido, ¿no? Entonces, pues bueno, no creo que sea sustancialmente diferente. No sé cómo lo veis vosotros desde el punto de vista legal, pero... ¿Vale? A ver, yo es que teniendo en cuenta que he visto despachos de abogados que tienen el típico POSIT con la clave debajo de la pantalla, pues ahí sí que tengo que preguntarle a Albert su punto de vista, porque él está preocupando y si tanto le preocupa es por algo, ¿sabes? Esa vista de Paco de que es esperanzadora de decir la gente tiene que tener sus jornadas lo suficientemente preparados en casa y en el trabajo, no sé hasta qué punto la gente entiende esta necesidad. Entonces, Albert, por alusiones. A ver, yo entiendo también lo de Paco de que toda la gente es buena hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Vamos al positivismo, ¿no? ¿No? Pero no es tanto eso como que no es sustancialmente diferente en casa que en el trabajo, porque sí, pero tú en un centro... las contraseñas las vemos en el trabajo. Pero yo me iba más al punto de yo mi router ahora mismo no es seguro del todo. O sea, cualquier persona puede acceder. Entonces, una empresa tiene un centro de trabajo y tiene un canal de salida, ¿no? Una VPN que conecta a una administración pública, a una consejería o con lo que toque. Si estás teletrabajando, hay diferentes canales, diferentes centros de trabajo que has de tener controlados. O sea, yo soy un hacker, soy cualquier persona que ponga un sniffer para ver la red que hay ahora mismo y puedo ir chupando información. Si es con un centro de trabajo, es una acción, pero si no, puedo estar en una finca controlando todos los routers que hay. Eso es lo que voy yo. O sea, ese tipo de seguridad es el que a mí me choca, que la administración no está preparada para todos los accesos que va a tener, y si las empresas, imagínate una empresa de 1000 trabajadores, se van 500 a trabajar, la empresa tiene que asumir esos 500 puestos de trabajo fuera de su oficina. O sea, ya tienes una oficina con 500, tienes que asumirlos. ¿Quién se ha de hacer cargo de toda esa seguridad? Del empleado que tiene en casa un router casero, entre comillas casero, o la empresa quien tiene que hacerse cargo de todo eso. Sí, bueno, claro, la empresa tiene la responsabilidad de garantizar que todas las medidas se están tomando.
Si me dices quién debe pagar el router del... No, seguridad, seguridad. No te sabría decir, ¿no? Pero evidentemente sí, como empresa tienes la responsabilidad de hacerlo. Claro, hoy por hoy no es una prioridad. Hoy por hoy la prioridad es seguir trabajando porque de repente nos han dicho, oye, no vengas más a la oficina durante un tiempo indefinido. Entonces, pues esta no está siendo la prioridad hoy porque la prioridad es que funcione todo y hay un estrés, lo está viendo en las empresas para que sus procesos sigan en marcha, para que la gente trabaje. Hay saturación en las redes porque de repente, las redes están dimensionadas para un uso y le estamos dando uno totalmente diferente. Es decir, que hay, no digo que este problema no sea importante, que lo es y que hay que gestionarlo, pero ahora mismo la prioridad está en otros sitios. Supongo que la semana que viene o la otra ya estará ahí y habrá que poner todas las medidas. Sí, yo quería poner el escenario ya siguiente. Claro. Tecnológicamente es posible, claro. Nos faltaría más. A mí me surgen dudas al respecto del nivel laboral, es decir, si el trabajador va a poner sus medios para realizar el trabajo, que debe garantizar la empresa, y por lo tanto, en fin, ¿dónde empieza la responsabilidad de la empresa y no del trabajador en la seguridad y en la consecución de los objetivos? Y luego, cómo se desgasta la agilidad, ¿no? Es decir, cuando el trabajador empieza a poner sus propios medios para realizar el trabajo, que deberían realizarse con unos medios que la empresa tiene que poner, ¿no? Entonces, en fin, ese tipo de cuestiones a nivel laboral me preocupan. Pero yo sí quería algo un poco más genérico y más metafísico. Lo que quería comentarles, Paco, porque a mí me llegan, porque ya sabes que convivo con una tecnóloga. Entonces, cada vez que está haciendo una página web o el programa de una página web, llego yo por la privacidad. Y entonces soy como su peor enemigo. Si ya tengo que poner el check-in, esto es una porquería. Es decir, desde hasta qué punto el derecho supone no un compañero, ni siquiera tampoco una cosa que se puede soportar, sino un impedimento para el desarrollo tecnológico. Porque a nivel de protección de datos, ahora mismo hay tecnología muy clara que va encaminada a poder incluso entrar a una tienda y pagar con reconocimiento facial. Y eso tú lo planteas en Europa y tienes un problema importante a nivel de aceptación. Entonces, ¿cómo se gestiona eso desde el mundo de vista tecnológico? Bueno, pues se convive, evidentemente. Pues hay unas leyes que hay que cumplir y se cumplen. Probablemente, pues a veces se cumplirán a mínimos, porque como todo, además, con la RGPD, que se deja en manos de las empresas el cumplimiento, no hay o sea, se deja, no el cumplimiento, hay que cumplir, pero las medidas las tienes que poner tú en función de pues la evaluación de riesgos que hagas, de la sensibilidad de los datos, etcétera. Con lo cual, bueno, pues puedes valorar, dos empresas diferentes pueden valorar de forma diferente los mismos datos, ¿no? Porque para una pueden ser sensibles y para otra no. Y bueno, ahí están las 1000 consultas a la Agencia de Protección de Datos, etcétera. Y luego, pues sí que es cierto que en Europa somos especialmente garantistas, ¿no? Y esto ha sido un tema de debate incluso antes de este momento coronavirus, ¿no? Que, pues, sobre todo poniendo como ejemplo a China, que estaba invirtiendo muy decididamente por la inteligencia artificial, que como sabéis, pues depende básicamente de disponer de una gran cantidad de datos y donde pues los derechos a la intimidad no son... No digo que no conozco el caso chino con detalle, no sé si supongo que habrá legislación también y que no será tan fácil como que pueden acceder a cualquier dato, ¿no? Pero no es tan garantista, de eso estamos casi seguros, porque Europa está a la vanguardia de todo esto. Y entonces, con esa gran cantidad de datos, por el caso de la geolocalización, por ejemplo, mediante el móvil de cualquier ciudadano chino, pues esto hace que se puedan hacer aplicaciones de inteligencia artificial que en Europa hoy por hoy serían imposibles. No sé si la ley con el estado de alerta podría quedar suspendida de protección de datos para casos excepcionales, no tengo ni idea, pero a priori no es tan fácil. Y cómo están utilizando la tecnología de forma muy intensiva porque esos datos
tienen más facilidad para disponer de ellos, ¿no? Y lo mismo ocurre pues con ensayos clínicos, por ejemplo, que mucha gente se queja de que en España es muy difícil disponer de datos para hacer ensayos clínicos porque están especialmente protegidos y, claro, si tú no puedes, tienes que pedir el consentimiento uno a uno a todos los casos, acaba siendo muy complejo hacer uso de todos esos datos. Claro, quien no tiene todos esos impedimentos tiene facilidades a la hora de investigar, a la hora de desarrollar aplicaciones sobre datos, básicamente de inteligencia artificial, pero bueno, de investigación, de cualquier otro. Es decir, sí, puede ser un impedimento para el desarrollo tecnológico y científico de Europa el tener una ley tan garantista en algunos aspectos. Por otro lado, pues bueno, esto nos está proporcionando una seguridad jurídica a los ciudadanos que ya quisieran tener otros países, evidentemente. No sé cómo lo veis vosotros desde el punto del derecho, ¿no? Kiko, estás muteado. Sí, estás muteado. Perdón, que es que estaba... Aquí hay un chaval, un adolescente jugando a la Play y he tenido que... a mi vera. Bien, es uno de los problemas del teletrabajo. No es un problema de trabajo, es un problema de que no estén en el cole. Pero bueno... no, a ver, desde el punto de vista, ha habido un debate intensísimo a nivel de gente de privacidad sobre la utilidad o no, cómo se puede manejar, si esto se puede implantar aquí o no se puede implantar aquí. Yo siempre soy muy partidario de que bien informado de lo que se va a hacer, o sea, un tratamiento de datos leal, es decir, que yo cojo los datos y digo para qué los voy a tratar y no voy a tratar para otra cosa, sino leal. Unas cláusulas informativas claras, transparentes, en las que yo diga, mira, tus datos van a ser cedidos a estos o a estos y que yo pueda un poco variar, ¿no? O sea, que tampoco me chantajeen, ¿no? Que para poder llegar a hacer el uso que yo quiero tenga que pasar necesariamente por unas prácticas que no son especialmente claras. Y luego una libertad del usuario de decir, yo consiento tratar mi iris o mi cara para pagar. ¿Por qué? Porque me da la gana y punto pelota. Y no tenéis por qué... Pues yo creo que con esas 3 o 4 ingredientes se podría funcionar. El problema es que aquí hablamos de una especie de derechos consolidados, derechos morales, ¿no? Que probablemente tú los llamas derechos morales, el derecho laboral son derechos que no son negociables, ni siquiera son accesibles para los propios interesados. Y bueno, pues nos movemos en ese campo tan garantista, ¿no? De hecho, Melissa sabe de sobra que, por ejemplo, en Inglaterra y en los países anglosajones los derechos morales no existen. Están los derechos económicos y punto pelota. Entonces, en fin... Pues bueno, en ese aspecto, por ejemplo, Corea ha sido un ejemplo, ¿no? Porque en Corea, que es una democracia de corte occidental, los ciudadanos han cedido, o muchos ciudadanos han cedido sus datos con el propósito de que estén geolocalizados e identificar de forma temprana los posibles contagios, etcétera. Y ha habido un compromiso de la sociedad con la cesión de datos para este específico propósito, no ceder tus datos a la administración para que haga con ellos lo que quiera, sino para esto. Queremos limitar la expansión de la epidemia, pues para ello necesitamos tener geolocalizados los casos más conflictivos y con un sistema similar al de los semáforos chinos, pero sin la imposición, se ha conseguido algo parecido, ¿no? Y mucha información, pues, de medios de transporte, de sanidad, de policía, es decir, han hecho ahí un cóctel de datos utilizando, pues, algoritmos de inteligencia artificial, son capaces también de aislar solo a las personas que son particularmente candidatas a estar contagiadas con un éxito rotundo de que no han tenido que parar la sociedad como hemos tenido nosotros. No han hecho un aislamiento absoluto, sino un aislamiento concreto solo de aquellas personas que estaban cualificadas como de riesgo de estar contagiadas, ¿no? También eso unido a la ingente cantidad de pruebas, que en nuestro caso hemos tenido además la mala fortuna de comprar las dosis de pruebas en la tienda de chinos de la esquina y nos han tancado. Eso es mala suerte. Una cosa, en esto que estamos hablando de protección de datos y lo que ha hecho Corea, España podría hacerlo siendo que el RGPD es europeo y no es nacional. O sea, es decir, la política de protección de datos, el RGPD, viene de Europa
Y Europa no ha hecho nada con esta pandemia, sino lo están haciendo los Estados miembros, cada uno de ellos. Entonces, en España podría votarse de alguna manera la Ley de Protección de Datos Europea. No. No, porque es un reglamento que obliga, ¿no?, a los estados. No puede ser traspuesto. Entonces, Europa no ha hecho nada y ni lo va a hacer, y hay que comerse un poco sus reglas. No, o sea, no, Europa no lo ha hecho. Hacer desde mi punto de vista, hacer una distinción clara entre Europa y España no tiene sentido, porque España es Europa. Entonces, no es un reglamento europeo que afecta a España, es un reglamento español también, en tanto que España forma parte de Europa. Entonces, no tiene sentido. En cualquier caso, Kiko, bueno, los que estáis en el mundo del derecho, porque a mí se me escapa, el estado de alerta podría dar posibilidades al gobierno para cancelar alguno de esos derechos fundamentales. Bueno, no son derechos fundamentales, entiendo que eso no es un derecho fundamental, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto se podría derogar o poner en suspenso la RGPD a nivel España si el estado de alerta se extendiera más allá de donde está ahora? Entiendo que ahora mismo no está en suspenso porque el Real Decreto no lo ha hecho así, pero ¿podría hacerse? ¿Legalmente se podría hacer? Ese u otros derechos, ¿no? No sé si hasta qué punto se puede llegar con un estado de alerta. ¿Qué derechos se pueden suspender o qué leyes se pueden suspender? Si se pueden, no sé. Bueno, iba a dar la palabra a Mare, pero... Igual lo sabe. Es que me sabe mal porque está... En fin, bueno, desde mi punto de vista, a ver, el estado de alarma limita ciertos derechos, ¿vale? El derecho a la privacidad sí que es un derecho fundamental, ¿vale? Deriva de la privacidad, o sea, es privacidad, es intimidad y es privacidad, pero, en fin, no es exactamente lo mismo. La sentencia del Constitucional lo define como tal, porque cuando se crea la Constitución, el tema de los datos como que era en plan regreso al futuro, patines voladores y coches voladores, y no se tenía en cuenta, pero claro, dada cómo ha ido el tema, pues al final se ha hecho digamos que se ha hecho una derivación de derecho vía jurisprudencia. Es algo raro, pero bueno, se ha hecho así y sí que se entiende como derecho fundamental. Entonces, para derogar ese derecho fundamental, yo creo que el estado de alerta sí que debería haber contemplado la supresión y lo mismo que se ha limitado la libertad de movimiento, que es un derecho fundamental, pues también se podría haber limitado el derecho del tema de la privacidad. Hay otros derechos, otros estados, que es el estado de sitio, ¿no?, y el estado de excepción, que sí que se limitan mucho más derechos más fundamentales hasta casi periodos bélicos, ¿no?, en el que hasta se puede suprimir pues derechos pues bueno, el derecho a abogado siempre existe, ¿no?, pero bueno, una serie de derechos muy elementales, libertad de expresión, por ejemplo, y bueno, en este caso no se ha hecho. Entonces, al final, por eso existe ese problema, ¿no? Existe ese problema porque sigue vigente la Ley Orgánica de Protección de Datos, sigue vigente el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pero se quieren llevar alternativas, se quieren llevar cuestiones y elementos de decisión que pueden contravenir, en cierto modo, ¿no?, el Reglamento Europeo. Y eso está... La agencia acaba de bendecirlo, ¿vale? Lo acaba de bendecir, pero bueno, está en ello. Y no sé, pero Albert, ¿cómo ves tú el tema de la administración? ¿Tiene músculo para hacer todo esto? A ver, yo entiendo que estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Con la protección de datos Europa y tal. Yo creo que Europa en sí no ha hecho nada por esto de la crisis. O sea, como Unión Europea, no estamos aún esperándolos. Y como administración local y autonómica, por ejemplo, nos falta mucho para poder desarrollar herramientas de que los funcionarios teletrabajen. O sea, el caos es brutal y no sé yo muy bien si cuando se acabe la crisis ya se habrá acabado de montar todo las herramientas necesarias para poder hacerlo. Un ejemplo muy claro que esta mañana hablaba con la profe de Aitana y yo es que en administración, en educación, tú tienes una contraseña para acceder al expediente de tu hijo o hija, pero no es obligatorio tenerlo. Entonces, desde la administración autonómica han dicho, para poder dar clase tenéis que acceder a Ítaca, que es la herramienta de la administración autonómica, pero no tienes la obligación de tener usuario.
nunca has tenido la obligación, sino que si querías tener el usuario, lo tenías. Ahora hemos visto que era necesario tener un usuario y, por ejemplo, de la clase de Etena, que son 28 personas, 14 no pueden acceder a sus expedientes, no pueden acceder a las notas que les dan hoy, no han podido acceder porque nadie les había obligado desde la administración autonómica a tener esa contraseña cuando era el motor de comunicarse con las familias. ¿Tú no crees que esto va a impulsar una digitalización acelerada de la ciudadanía y de la administración? Y, bueno, y por supuesto de las empresas. Es decir, que mucha gente que era reacia a subirse a determinados carros va a tener que subirse sí o sí y cuando pase esto estarán subidos. Sí, habrá mucha gente que estará subida, pero habrá otra que se va a quedar por el camino. Que eso es lo que hablábamos, Kiko, anteriormente. Hay gente, sectores desfavorecidos que no van a poder subirse a este carro. Bueno, pero existen posibilidades de que la administración les ayude a esto. Es decir, incluso en la propia Ley 39 se establece la obligación de la administración a ayudar a las personas. A la conexión. A la conexión. Entonces, es decir, la administración tiene que empezar a destinar fondos a esto y no a otras cosas que destinan, bueno, que quizás son más, quizá pues no son tan necesarias. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de lo que tú hablas, de la Ley 39, ¿no? Y la 40, que en el octubre de 2018 debería de ser todo digital, ¿no? Debería de ser todo electrónico, perdón, no digital, electrónico en la administración. Y lo sabíamos desde 2015. Llegó octubre de 2018 y se tuvo que ampliar meses porque la gente no había hecho su trabajo. O sea, no eran... tú haces una ley que obligas, pero tu administración no haces nada para llevarla a cabo. Bueno, es la historia de siempre, ¿no? En el reglamento de protección de datos, a la administración no se le sanciona, a la administración se le apercibe. O sea, que es como mandarla al rincón de pensar. Es decir, al ciudadano se le cae la sanción del 15 porque resulta que no ha puesto la aceptación de la cookie al Facebook y le cae un palo de narices al pobre que tiene una tienda online y a la administración, pues bueno, si no se salta, si no hace nada, pues bueno, se la percibe, en fin, se la molesta. A ver, ahí existe un régimen disciplinario para los funcionarios, está en el EBEP y hay un régimen disciplinario, pero claro, aplícalo, en fin, ponte todo el mecanismo para hacerlo. Al final, pues bueno, no despiertes mi lado liberal, la verdad. No, yo lo que entiendo que esta crisis lo que va a generar es que las empresas van a tirar del carro de la administración porque las empresas sí que necesitan trabajar y necesitan hacer acciones si tienen contratos con la administración. Entonces, hay empresas grandes o medianas que lo que le están exigiendo a la administración es déjame acceder a los sistemas, hazlo ya rápido, porque yo tengo que continuar facturando y tengo que continuar trabajando. Sí, o sea, ese carro lo va a tirar la empresa respecto a la administración, cuando entiendo que debería ser al revés, como han hecho en el norte de Europa, por ejemplo. Bueno, aquí tienes una ley de contratos que también te lo ralentiza todo. O sea, que es todo magnífico. O sea, está todo hecho magníficamente para que vaya lento. Y no te pongas tremendista. Es que es verdad. Que te calientas. Como diría Samantha, todo pasará, todo pasará. Todo pasará. Tengo que cortar en un momento, no os he cortado antes porque sí que me parecía muy interesante, ¿vale? Pero nos vamos un poco por los errores de Úbeda y a lo mejor os pido ya las conclusiones, ¿vale? Porque hemos entrado aquí a preguntarnos si el RGPD pues tiene que ser suspendido o no tiene que ser suspendido. Me lo tengo que pensar, solamente si es un apunte, pero tenemos una ley que establece qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer en los estados de alarma, excepción y sitio. Entonces, claro, las libertades que nos suspenden son tasadas. No es ahora lo que me dé la gana y tiene control judicial y todo este tipo de cosas, ¿vale? Dicho esto, me encanta el debate. Espero, ojalá, poder seguiros dejando pinchar los elementos liberales de cada uno de aquí y quemar lo que sea, ¿vale? Pero sí que os voy a pedir conclusiones. Así que, por orden de aparición, Paco, te toca a ti primero dar tus conclusiones respecto a estas charlas, en especial en el punto de vista de teletrabajo y ciberseguridad. Bueno, yo creo que estas circunstancias son una oportunidad y que tenemos que verlas así. Evidentemente, tienen muchas cosas negativas, el aislamiento, la crisis sanitaria terrible, el cierre de muchas actividades que ya veremos cómo acaban remontando detrás de esto, pero también creo que hay que ver la parte positiva y que, bueno, que vamos a encontrar nuevos modelos de uso de herramientas tecnológicas o no y vamos a descubrir, pues,
que somos capaces de hacer cosas que hasta ahora no éramos capaces de hacer y tendremos que acelerar. Esto yo creo que esto estamos un poco, bueno, ya se ha repetido muchas veces, en una guerra y cada vez que hay una época de guerra, lo que hay también es un avance significativo porque se producen un montón de voluntades se convergen para resolver problemas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tenemos que ver qué problemas vamos a resolver con esas voluntades y cómo nos van a elevar al siguiente nivel. Muy bien, pues vamos a ver cuál es el reto que nos depara el futuro. Y Albert, te toca, conclusiones. Yo creo que esta crisis nos va a llevar a algo positivo, porque también soy positivista a veces, y creo que la administración se va a quedar un poco atrás respecto a las empresas y eso va a ser bueno porque la empresa va a tirar de todos los demás. O sea, tenemos que ir todos en conjunto, no podemos ir cada uno por nuestro lado y creo que la parte positiva es que la responsabilidad civil y social de las empresas y todo lo que está haciendo ahora creo que se va a mantener en una parte y que esto va a ser beneficioso para todos. Muy bien. Kiko, te toca. Yo espero que eso sirva para que espabile el legislador. El legislador tiene que entender que vivimos en una globalidad y, por lo tanto, establecer normativas sectoriales con fronteras para cuestiones transfronterizas, como por ejemplo es el ejercicio de los datos, no tiene ningún tipo de utilidad. Tiene que modernizar toda la legislación, tanto de propiedad intelectual como el tema de propiedad industrial y, por supuesto, de la privacidad. Tiene que hacerlo ya, porque la tecnología no para y la legislación o se pone a ese nivel y se pone al mismo nivel de la tecnología, o si no se queda obsoleta y ya sabes de sobra que una ley que no es útil no sirve para nada y, por tanto, no obedece ni ayuda ni nada. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos por participar en este primer encuentro, charla, coloquio, hostigamiento y elementos liberales organizado por Montverde Media y por ACME. Espero volveros a ver. Bueno, a Albert, a Kiko y a mí seguro, a Paco seguramente lo volveremos a liar. Así que muchas gracias a todos por habernos escuchado y ya nos vemos luego. Hasta ahora. Adiós.